Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. El día ha empezado gris. Parece que son de esas mañanas en que el cielo no quiere despertar. Y enseguida ha empezado a llover. Y me encantan los días de lluvia. Esa lluvia tranquila que moja despacio el jardín y hace que todo huela distinto. Espero que me acompañéis en este domingo lluvioso y acogedor en casa. Ya os digo lo que va a haber en el vídeo. Voy a preparar chocolate caliente, un bizcocho y una receta de salmón y luego una carrot cake. O lo que es lo mismo, una tarta de zanahoria. No es una de mis preferidas, pero teníamos muchas zanahorias y era una manera de aprovecharlas. Este bizcocho es muy sencillo, ya lo he hecho en otro vídeo, que lo relleno con Nutella, pero hoy lo utilizaremos para el chocolate. A uno de mis hijos le encanta. Os diría que es esponjoso, es como una nube, es increíble. Y es un bizcocho que hago durante, no sé, diría que unos 8 años y me lo sé de memoria la receta. Y lo que suele pasar cuando haces algo de memoria que te crees que, bueno, que no se te va a olvidar. Pues que ya veréis en el vídeo, pues que se me ha olvidado poner la harina en la masa. Y cuando estoy alisando el bizcocho me acuerdo de que el cacharro con la harina lo tengo ahí y que no lo he puesto. El bizcocho ha tenido solución. He puesto la harina en el mismo recipiente donde tenía el molde. Pero ahora vamos al chocolate. Aquí me veis preparar, son 2 cucharaditas de azúcar, una de canela y un poquito de cayena y jengibre. Y esto lo añadiré al chocolate. Es súper sencillo y en casa les encanta. En la voz todavía se me oye que estoy resfriada y seguimos resfriados. Ya llevamos casi 2 semanas y parece que la gripe nos ha cogido cariño, no nos quiere dejar. Os pido disculpas por si la voz se me oye un poquito mal. En estos días así, creo que es una idea fantástica. Entre el frío, la lluvia, en que no te encuentras muy bien, creo que no hay nada más reconfortante que un chocolate caliente y denso, aunque yo ni lo he probado. Con la dieta que estoy haciendo, la dieta keto, no me apetece nada dulce. O sea, estoy sorprendida por eso, porque me gusta lo dulce, pero es que no me apetece para nada. Ahí se puede apreciar el bizcocho que ha quedado riquísimo, o al menos eso me han dicho mi hijo y mi marido.
Mientras tanto, la lluvia sigue y me encanta escucharla mientras cocino. Todo se vuelve más lento, más cálido, como si el tiempo por fin se pusiera de nuestro lado. Esta tarta es una manera pues de aprovechar las zanahorias. Teníamos muchas, habíamos comprado de más y antes de que se echasen a perder pues aproveché para hacer la tarta. La verdad, estaba aburrida, ya llevo un par de días en la cama y quería hacer cosas y tampoco me apetecía ponerme a limpiar ni hacer nada. Digo, pues una manera de estar entretenida pues es hacer algo de repostería que me gusta. La haré muy simple, sin coberturas, solo con su aroma y su textura húmeda. Me gusta ver cómo sube poco a poco en el horno. Ese momento en que la casa se llena de olor a tarta, sobre todo a canela y nuez moscada, y todos saben que algo bueno está por venir. Mientras la tarta se hornea, hago el cambio de sábanas. Nada como meterse por la noche en una cama limpia, con las mantas recién puestas y la lluvia de fondo. Maravilloso. Como os he dicho, estoy un poco resfriada, así que mi ritmo va a ser muy suave. Pero el ánimo no decae, ¿eh? Ya me veis que estoy haciendo cosas. Hay algo muy bonito en estos días lentos, cuando uno se permite no hacer mucho, solo estar. Me estoy viendo en la imagen y me estoy acordando del verano, ¿no? Que no me acerco al horno, vamos, ni a 3 metros, me da como si me diera alergia. Y ahora no, y ahora me apetece, hasta lo abro para que salga el calorcito y se redistribuya por la casa. Mientras se enfría el bizcocho, vamos a empezar a preparar lo que es la receta. Ya os digo, va a ser salmón con miel y limón. Es muy sencilla, ¿vale? Pondremos 4 cucharadas de miel y 2 de vinagre balsámico y el zumo de un limón. Estas cantidades son para una persona. Entonces, si hicierais para 2 o para 4, pues simplemente tendréis que ir sumando las cantidades. El limón cortaré un par de rodajas que lo pondremos a la comida y lo demás, el zumo, lo aprovecharemos para ponérselo a la miel y al vinagre de Módena. Es una comida muy sencilla, pero muy resultona. Vais a quedar como reinas. Ya está dejando de llover. Viene a ratitos alguna lluvia así como muy suave. Pero no sé si podéis apreciar los pajaritos. Me encanta cocinar y oírlos.
Para esta receta el tipo de corte que tiene que ser el salmón es este que veis, la piel por debajo. Es que si es en rodaja se quedaría enganchada en la sartén y tiene que ser así. Y súper importante que la sartén esté bien calentita cuando pongáis el salmón, así no se enganchará. Y por cada lado serán unos 3 minutos, 4, depende del grosor del salmón. Yo este lo he dejado 3 minutos por cada lado. No he hecho mucha cantidad para que podáis apreciar cómo se hace, ¿vale? Esto sería para una persona. Y se me ha olvidado deciros que tenéis que salpimentar el salmón, ¿eh? Que se me ha visto hacerlo, pero no lo he comentado cuando lo estaba describiendo lo que teníais que hacer. Y cuando ya lo tengáis los 3 minutitos o 4 por cada lado, lo ponéis de costado para que se haga. Ahí lo he dejado nada, medio minuto cada lado. Y ahora pondremos lo que es la salsa que hemos preparado antes, que era la miel, el vinagre de Módena y el zumo de limón. Bajáis el fuego cuando vayáis a poner lo que es la salsita y vais controlando, ¿vale? Que no se evapore mucho. Y pondréis el limón y pondremos un poquito de perejil. Y ahora me veréis con una cuchara, vamos poniendo la salsita encima de lo que es el salmón para que vaya cogiendo el saborcito. Ya veréis, está muy rico, ¿eh? No sabíamos qué hacer hoy domingo, pero como estábamos así que no nos encontrábamos muy bien, pues una comida rápida y fácil, pues esta. En 20-25 minutos está lista. Yo la he acompañado con arroz basmati porque es lo que les gusta a ellos, pero si no con una ensalada también está muy bien, ¿eh? Y ahora me veréis emplatar, pongo el salmón encima del arroz basmati, pongo las rodajitas de limón y luego pondré la salsa. Y la verdad es que queda muy resultona, ¿eh? Es una receta fácil, rápida y deliciosa, lo justo para sentirse bien y sin complicarte. Me gusta cuando algo tan simple consigue reunirnos alrededor de la mesa. Hablar, reír, comentar, cualquier cosa. Esos momentos que parecen pequeños son los que más recordamos. Normalmente el relleno de la carrot cake lleva mantequilla, queso y nata y azúcar glass. O chocolate blanco también se le puede poner, pero a mí en casa no nos gusta. Y solo la voy a hacer pues como la red velvet, que pongo queso,
nata y azúcar glass y ya está. Es muy sencilla y para nosotros no es tan empalagosa. Las tartas naked cake, o perdonar mi inglés, o tartas desnudas, las encuentro preciosas. Nada, con un poquito así de la cobertura y que se vea el bizcocho y el relleno. Las encuentro preciosas. Perdonad que cambie de tema, pero es que le llevo días dando vueltas. Es muy nuevo el canal y estoy pensando en la Navidad, ¿vale? Y normalmente la Navidad la hago, o sea, lo que es el árbol y decorar la casa, lo suelo hacer el Puente de la Purísima, pero no sé si con el canal es como muy tarde y no sé más o menos cómo hacerlo, si a mediados de noviembre o para finales, a ver si me podéis ayudar y decirme cómo lo veis. Para mí es la época del año más preciosa y me hace muchísima ilusión. Imaginaros, mi primera Navidad en el canal y me gustaría hacerlo con tiempo y prepararlo y que lo vierais y hacerlo con vosotras. A ver qué os parece, cuando os gustaría que empezara a hacerlo. Estoy un poco como liada. Uno de los árboles lo pongo en el recibidor porque abarca como mucho diámetro y si lo pongo en el comedor de arriba como que ocupa mucho espacio. Y ya lo he probado en varios sitios y estoy como que no sé dónde ponerlo. Y el otro es como al lado de la librería donde tengo lo de música y como que también lo mismo, que invade mucho. Y no sé este año cómo los voy a colocar. Y estoy dándole vueltas, ¿eh? Y no sé al final lo que haré, cómo ponerlos. Y cada año pues los voy cambiando de sitio, ¿no? Porque no, como que no me hacen, pero al año siguiente los vuelvo a poner donde los ponía al principio y voy así como rotando. Bueno, tenemos todavía todo el mes de noviembre por delante para preparar el menú, para preparar la casa para la Navidad, o sea que estaremos bastante ocupadas. Este vídeo no me digáis por qué, pero he estado a punto de no ponerlo porque digo, ay no sé, como que a lo mejor no les gusta, pero es que hay días así, que parecen sencillos, que te devuelven algo importante, que te dan la sensación de paz y el agradecimiento por las cosas pequeñas. Pero luego he pensado, digo, este es mi día a día, es así, este es mi domingo, no puedo mostrar otra cosa, ha sido así y ya está. Y como podéis ver, pues ya empiezo a recoger, ¿no? Ya está empezando a llegar su fin, el día, y nada, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme un día más y espero y deseo que este ratito en mi casa os haya gustado, os haya entretenido
y os haya inspirado. Y no me puedo marchar sin deciros que nos vemos en el próximo vídeo.